Oye, les habla el profesor Johnny Pedraza y hoy estaré acompañándolos con el tema de criterios de divisibilidad. Cuando hablamos de divisibilidad, estamos hablando de ciertas circunstancias que nos facilitan las divisiones. ¿Cuáles son esos criterios que nos facilitan las divisiones? Tenemos un primer criterio que tiene que ver con el número 2. Todos los números pares se pueden dividir entre 2. ¿Cuáles son los números pares? Aquellos que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8. Vamos a hablar de un ejemplo en cuanto a los números que se pueden dividir por 8. Si yo tengo un número como 127, perdón, 127, que lo tenemos en pantalla, vemos el último número, escogemos el último número. Como el último número termina en 7, si se dan cuenta, aquí tenemos el número 7. No pertenecen a los que están aquí mencionados, 0, 2, 4, 6 y 8. La única manera para que pueda ser divisible de forma exacta por el número 2 es que tiene que terminar en 0, 2, 4, 6 y 8. 127 termina en 7. No pertenece a este grupo, por lo tanto no puede ser dividido en forma exacta. Entonces tenemos otro número por aquí. Voy a escribir otro número por acá. Uf, me equivoqué. Dios, vamos a hacerlo así. Perdónenme. Tengo 126. Pero cometí otro error por aquí. ¿Qué pasó? Ok. Tengo 126. El 126 nos dice que su último número termina en 6. ¿Puede ser divisible por 2? Sí, porque termina en el número 6, que está dentro de los números que lo convierten en números pares. Esto se le llama criterio de divisibilidad. Es decir, que nos da un argumento, una teoría, una razón lógica del por qué podemos dividir a un número por el número 2. Cada vez que vamos a dividir el número 126 por un número, como es el 2, tendríamos que ver estos 5 números que tenemos acá. Si termina en 0, 2, 4, 6 y 8, es porque lo podemos dividir de forma exacta. Entonces, tenemos otro ejemplo, vamos a colocar otro ejemplo por allí. Vamos a colocar 720, se me ocurre a mí. 720. Este último número, siempre nos fijamos en el último número que aparece acá. Como el último número que aparece aquí es el número 0, entonces puedo preguntar si es divisible por 2. Sí, señor. Claro que Sí. sí. Claro que sí, porque termina en 0, que está dentro del grupo, que lo convierte en números pares. Eso en cuanto al criterio de la divisibilidad del número 2. Ahora vamos a ver el criterio del número 3. El criterio que nos tienen para poder dividir un número por 3 es que la suma de sus múltiplos deben ser la suma de sus cifras, perdón, deben ser múltiplos de 3. Otra vez, vamos a mirar este ejemplo. El criterio de divisibilidad del número 3 es que si yo tengo un número como es el 391, ¿verdad? Yo sumo todos los números que están dentro de ese número. ¿Cuáles son los números que están, o las cifras de ese número? Pues el 3, lo sumo más 9, lo sumo más 1 y nos tiene que dar un número. ¿Qué número nos da? Nos da 13. El 13 es un múltiplo del 3. Recordemos que habíamos hablado la vez pasada que habían múltiplos de un número. ¿Cuál número? Del 3. ¿Cómo sacamos los múltiplos de un número? Sencillo. Simplemente empezábamos con el número 0 y luego seguíamos con el número que le corresponde. Veamos. Este sería 0,369 12 15 18. Por lo tanto, ya vemos que el número 13 no hace parte de los múltiplos del 3. Exacto. Como no hace parte de los múltiplos del 3, no se puede dividir de forma exacta.
Cada vez que tú quieras dividir un número por el 3, tú tienes que fijarte en la suma de sus cifras para que nos dé un múltiplo del 3. Vamos a colocar otro ejemplo. Se me ocurre a mí que tengo 483. 483. Entonces lo que tengo que hacer en este caso es empezar a sumar. Empezamos a sumar. ¿Qué sumamos? El 4 más el 8 más el 3 y eso nos tiene que dar un resultado. ¿Cuál es el resultado que nos da acá? 15. Y le echamos un vistazo. Mira, el resultado que nos dio aquí fue 15. Le echamos un vistazo, pero aquí aparece también el 15. Es decir, que el 15 sí es un múltiplo del 3, por lo tanto 483 lo podemos dividir en 3. A eso le llamamos criterio de divisibilidad. En este orden de idea podríamos seguir con el número 4. Entonces, cuando hablamos de cuál es el criterio para poder dividir un número entre 4, simplemente basta con fijarnos en las dos últimas cifras si son múltiplos del 4. Acá tenemos los múltiplos del 4. He escrito algunos múltiplos del 4. Recordemos que los múltiplos de un número son infinitos, pero en este caso he colocado 2, 4, 6, 8, 10, 12 números, 12 múltiplos del 4. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mirar un ejemplo. Tenemos 232. ¿Qué hacemos nosotros? Nos fijamos en los dos últimos números. A ver si está dentro del grupo. Claro, sí está. Por aquí aparece, mire. Como aparece acá, entonces significa solamente nos fijamos en los dos últimos números, nada más. Como aparece aquí dentro de los múltiplos del 4, entonces vamos a considerar que sí se puede dividir de forma exacta por 4. Tenemos otro número. Tenemos 715. ¿En qué nos fijamos? En los dos últimos números. Los dos últimos números dice que es un 15. ¿Está el 15 acá? No, no aparece. Por lo tanto, 715 no es divisible de forma exacta por 4. ¿Me están entendiendo hasta acá? Sí, señor. Perfecto. Señor. Continuamos con el número, con el siguiente criterio. Sí, señor. Cuando nos dicen que un criterio, el criterio para dividir un número entre 5 es que si termina en 0 o en 5. Entonces vamos a fijarnos. La única razón que nos dan para que podamos dividir un número en forma exacta por el número 5 es que termine en 0 y en 5. Entonces tenemos 6.580. 6.580. Nos fijamos en el último número. Termina en 0. Por terminar en 0, se hace divisible por número 5 de forma exacta. Entonces, este número 5, este número 6.585, sí nos sirve para poderlo dividir. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora continuemos con otro ejemplo. Vamos a escribir el número 765. ¿Podríamos pensar que es divisible por 5? Sí. Claro que sí. ¿Por qué sí? Porque está por el 5. Porque termina en 5. Muy bien. Todos los números que terminen en 5 o en 0 pueden ser divisibles por 5. Esos son los criterios que vamos a tener en cuenta para poder dividir un número. Ahora, tenemos acá el criterio para el número 6. ¿Cuál es el criterio para el número 6? El criterio para el número 6 es que tiene que cumplir dos requisitos. Dos requisitos. El primero, tiene que ser par. Y el segundo, que la suma de sus cifras debe ser un múltiplo del 3. En este orden de ideas, yo puedo escribir acá un número. 36. ¿Es un número par? Sí. ¿Cómo sabemos que es un número par? Porque el último número es un 6 y el 6 hace parte del grupo del 0, 2, 4, 6 y 8 que lo convierten en números pares. Listo, ya cumplió el primer requisito, ser par.
Ahora, el siguiente requisito es que la suma de sus cifras es un múltiplo del 3. ¿Cómo así que la suma de sus cifras debe ser un múltiplo de 3? Pues cuando sumamos 6 más 3, 6 más 3 nos va a dar 9. Ese 9 lo convierte en múltiplo del 3. Sí, es un múltiplo del 3. Por lo tanto, es divisible por 6. Ahora, eso en cuanto al número, el criterio de divisibilidad del número 6. Recordemos que todos los criterios que estamos trabajando, absolutamente todos los criterios de divisibilidad, nos enfatizan en que la división tiene que ser exacta. Entonces voy a hacer un ejemplo aquí. Me voy a detener un momentico acá en este número, en 36, y lo que yo hago es hacer una división. ¿Cómo hago una división? Estamos hablando del número 6. Si es divisible por 6 de forma exacta, sí. Buscamos en la tabla del 6 un número multiplicado por 6 que me dé 36. El único número que me da 36 es el 6. 6 por 6, 36. A 36 nos da 0. Y hemos acabado. Cuando en el residuo nos da 0, es porque es exacta. Por lo tanto, aquí tenemos la división. Pero antes de proceder a hacer esto, yo puedo tener un criterio, y ese es lo que estamos viendo en ese momento, para poder dividir. Tengo un número como el 45. ¿El 45 es divisible por 6? No. ¿Por qué? Porque no cumple ninguna de las dos, no cumple sino una de las dos circunstancias o parámetros que nos dan en el criterio. ¿Cuál es? Que si yo observo, el último número no es un número par. Este 5 no es un número par, por lo tanto, no es par. El número no es par. Segundo, ¿la suma de las dos cifras es un múltiplo del 3? Sí, es un múltiplo del 3. 4 más 5 me da 9. Y el 9 es un múltiplo del 3. Por lo tanto, cumple una nomás de las razones, pero la otra no. Entonces, por cumplir una sola, no es válido. Tiene que cumplir las dos al tiempo. O si no, no se podría. Vamos a dividir este 45 en 6 a ver si no cumple. Buscamos en la tabla del 6 un número multiplicado por 6 que me dé 45. ¿Cuál podrían considerar ustedes? 6 por 7, ¿cuánto me da? ¿No saben? 42. Muy bien, ya les iba a traer la tabla. 6 por 7, 42. La calculadora. 6 por 7, 42. ¿Cuánto me hace falta para llegar a 45? 3. 3. Mira, este número que me da acá, el residuo, es diferente de 0. Como es diferente de 0, no es divisible de forma exacta. Yo puedo dividir cualquier número en cualquier otro número, pero la cuestión es que tiene que ser exacta la división. Como en este caso, 36 fue dividido en forma exacta con el 6 y nos dio 0. Eso se le llama exacta, no sobró nada. Pero cuando dividimos 45 en 6, nos sobró 3. No es exacta, es inexacta. Recordemos que estamos hablando de criterios y los criterios buscan que sean exactas. Tenemos un criterio más, que es el criterio de divisibilidad del 9. Cuando hablamos del criterio de divisibilidad del 9, es que la suma de sus cifras es un múltiplo del 9. Tiene que ser un múltiplo del 9. ¿Cuál es la característica? Que la suma de sus cifras sea un múltiplo del 9. Por decir, tengo 567. En este caso tengo 567. Lo que debo hacer es empezar a sumar. Vamos a sumar las cifras. 5 más 6 más 7 me da 11 más 7 nos da 18. El 18 es un múltiplo del 9. ¿Por qué? Mira, acá aparece en los múltiplos de 9. Recordemos que ya habíamos visto cómo encontrar los múltiplos de un número. Y el 18 es un múltiplo del 9, por lo tanto 567 se convierte en un número divisible por 9. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Hagamos el ejercicio. Voy a colocar esto acá, voy a poner esto por aquí, voy a traer acá estos signos que nos ayudaron a dividir, los voy a colocar por aquí.
para dividir 567 en 9 y demostrarles que sí es verdad. Entonces, buscamos, separamos, primero que todo vamos a separar. Separamos la primera cifra porque hay una sola cifra en el divisor, separamos una en el dividendo, pero como el 5 es menor que el 9, separamos la segunda cifra y buscamos ahora en la tabla del 9 el número multiplicado por 9 que me dé 56. ¿Cuál podría ser? ¿Qué número me da 56? 9 por 6. Profe, podría ser 9 por 6 porque está cerca de ese ¿Y cuánto da 9 por 56. 6? 54. 54. Muy bien, 54. Colocamos el 54 debajo del 56. Vamos a hacer la resta para que ustedes se den cuenta. Hacemos la resta. A 6 le quitamos 4, nos quedan 2 y 5 menos 5 nos da 0. 0. No lo voy a escribir. Vamos a bajar la siguiente cifra que es el 7 y lo vamos a colocar por acá. Ahora, buscamos en la tabla del 9 el número multiplicado por 9 que me da 27. 3, profe. Gracias, gracias. 3 por 9, 27 y hacemos la respectiva resta. 3 por 9, 27, restamos y a esto nos da 0. El residuo es 0. ¿Se dan cuenta que sí se cumple el criterio de divisibilidad por el 9? ¿Es una nueva clase? ¿En serio? Ahora, vamos a ver el último criterio por el día de hoy. El último criterio tiene que ver con un número que es bastante fácil. El criterio de divisibilidad del 10. Todo número divisible por 10 de forma exacta sí termina en 0. Ya, no es más. Es decir, si tú tienes 567 otra vez, no es divisible de forma exacta por 7 porque no termina en 0. La única forma es que tiene que terminar en 0. Así de sencillo. Bueno, hijos, espero que esto nos haya sido de gran ayuda y nos vemos en una próxima oportunidad.